Bienvenidos a la entrevista de France 24, esta vez desde la ciudad de Cartagena, Colombia, y en el marco del High Festival nos acompaña en esta oportunidad el Premio Nobel de Economía 2001. Estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas, como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación, establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más. Mejores sistemas de protección social.
Let's keep in one moment in Latin America and let's go to Argentina. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja, un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir? Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos, entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad, una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas se están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia. Pero la verdad es que la economía no va tan bien.
La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Fue un placer estar aquí. Wow. A ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en www.france24.com.